Cada noche en la intimidad de nuestras conversaciones descubrimos que sanar va más allá de la medicina. Es entender, sentir y conectar. Te damos la bienvenida a Prototipo de una mejor vida. Un espacio donde exploramos las raíces de la salud desde la ciencia, el alma y la vida misma. Aquí juntos encontramos caminos para sanar desde adentro. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Prototipo de una mejor vida. Hoy estamos con un invitado muy especial, que es el doctor Juan Gómez, ortopedista, especialista en cadera. Y hoy queremos hablar de un tema muy bonito y es cómo ver a los pacientes de una forma integral. Nos ayuda a que los procesos de sanación o de recuperación sean mucho más fáciles y más livianos. Juan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Juan. Gracias. Bueno, empecemos con esto, que nos cuentes un poquito como de tu trayectoria como médico, como especialista y como en qué momentos has observado, te has dado cuenta que ver a los pacientes de una forma más holística ha sido mejor y qué es para ti ver a los pacientes de una forma más integral. Yo recuerdo, directamente no recuerdo, sino que mi mamá dice que en el año 89, cuando yo tenía 6 años y mi papá fue diagnosticado con un meningioma, y fue operado en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín, ella me llevaba como a acompañarlo en las visitas, y después de yo ver como todo ese ambiente médico y hospitalario y de ver cómo pasó de una situación muy compleja a estar bien, yo dije repetidamente, la verdad no recuerdo muy bien, ella me insiste mucho que fue así, que quería ser médico. Esa fue como el primer momento. Entonces partió como de una situación de un proceso de salud, de enfermedad muy complicado para la familia. Y después en la adolescencia, no sé si, digamos, esto influenciado por el hecho de que ella me lo decía, que yo quería ser médico por esa situación o porque me llamaba la atención la biología, decidí pues estudiar medicina. Y me parece hasta un poco paradójico que yo esté aquí hoy sentado con ustedes dos, porque yo cuando recibí la invitación y me dijeron el tema del que íbamos a hablar, pensaba como, qué tremendo que una de las especialidades que tiene el estigma de más, se podría decir, foco como en la patología y no en el ser, que lo digo con tranquilidad siendo parte del gremio, sea una persona de ese gremio sea invitada a hablar sobre la visión integral del paciente, ¿cierto? Y me parece paradójico y medio poético porque yo creo que yo me he definido mucho como una persona muy racional y fui muy racional y tal vez aún lo soy, pero mi yo hace 10 años era solo lo demostrable y esa fue la razón por la que decidí estudiar ortopedia y cirugía de cadera. O sea, si yo puedo ver una fractura y la puedo fijar y yo después veo los tornillos y la placa en una radiografía, yo le creo. Si no, no me hable de nada más. Y fue el tiempo y la experiencia con los pacientes la que me demostró que eso es solo una partecita muy pequeña y que hay mucho más detrás de todo esto. Entonces, hablando específicamente de lo que me preguntas, lo que yo he aprendido con el tiempo es que si bien podemos ayudar mucho enfocándonos en lo que mejor sabemos hacer, que es resolver un problema anatómico o funcional de una articulación o del sistema musculoesquelético, cuando nosotros usamos además un enfoque más holístico con la ayuda de medicina integrativa, de medicina del dolor, y logramos que el paciente se vea más como un ser complejo, que no es solamente una articulación, sino que él padece un problema de una articulación y es él el que tiene el problema y no su articulación. Los resultados empezaron a mejorar increíblemente. Y eso a mí me cuestionó mucho y empecé a ver que tal vez esa manera racional de ver la medicina me estaba haciendo ser menos buen médico de lo que podría llegar a ser. Entonces yo vivo como en esa construcción constante de entender mejor de manera holística a los pacientes. Me llama mucho la atención lo que nos estabas contando, que una de las cosas que haces con tu esposa es eso, y que van a escribir un libro justo sobre eso, ¿cierto? Como la relación médico-paciente y quizá llegar no solamente a la empatía, sino a la simpatía con el paciente, cambia totalmente los resultados y el poder de la sanación es totalmente diferente. Sí, de acuerdo. Nosotros lo que hemos visto, hay una historia muy bonita ahora que mencionas lo del proyecto con mi esposa y es
que ella se dedica a la epilepsia y también tiene una historia muy bonita en ese sentido, de la visión holística. Ella decía, por más medicamentos que use, el más potente, el más moderno, el más estudiado, un paciente no se controla de su epilepsia a menos que controle todo su entorno y su interior además. Entonces, si un paciente no tiene una buena salud mental, no duerme bien, no se alimenta bien, no se encarga de investigar como en su ser que, digamos, algún trauma emocional que le pueda estar generando alguna manifestación, no hay un medicamento que sea capaz de reemplazar todo eso. Entonces emprendimos como una cruzada para atacar la desinformación que hay. Y yo al principio me sentía un poquito como Incómodo. incómodo porque, como te digo, la ortopedia es como A más B es igual a C y se acabó. Entonces yo decía, yo siempre he sido como uno solo puede hablar de lo que sabe, pero después me enteré que mientras uno esté vivo, uno puede aprender de lo que no sabe. Entonces me puse a estudiar con ella y hemos encontrado que hay demasiada información sobre cómo uno antes de emprender un tratamiento, se puede decir tradicional, farmacológico o quirúrgico, hay que organizar un montón de cosas que incluso podrían evitarte tener que llegar a esa intervención, ¿cierto? Entonces, sí, muy importante me parece esa parte y ese punto que señalas. Yo creo que ahí acabas de decir algo muy importante y es que uno pudiera evitar alguna intervención. Y bueno, la verdad no es que siempre haya que evitarlo, pero es primero enfocarse en el individuo, porque es el individuo el que va a recibir esa intervención. Entonces, el éxito de esa intervención depende del individuo en el que tú la pongas. Si tú lo pones, por ejemplo, en un individuo que está inflamado, que está triste, que tiene un trauma, que su sistema nervioso está en una alerta completa, va a ser muy diferente si lo pones en un individuo que está tranquilo, que está receptivo, que está dispuesto a cambiar con esa intervención que tú le estás haciendo. Entonces ahí es cuando podemos ver que es muy diferente en ambos escenarios y que cuando estamos un poco más abiertos a esa integralidad tenemos mejores resultados y eso se ha demostrado también. Que tú lo dijiste una vez en un podcast sobre lo de la actitud y las redes neuronales que se activan cuando estamos como en esa zona de receptividad, de calma, de tranquilidad, que es mucho más fácil recibir las intervenciones. Total. Yo creo que ese punto que toca sobre la individualidad es muy importante y justo no había pensado en eso a propósito de este episodio, pero me hiciste acordar de que yo cuando estaba en la Facultad de Medicina, en una época en la cual mi familia no estaba muy bien económicamente, me ofrecieron la posibilidad de participar como voluntario en un programa de biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos. Entonces a uno lo hospitalizaban unos días, le inyectaban un medicamento y ellos le tomaban a uno muestras durante diferentes horas y, y le pagaban. Entonces yo con eso me ayudaba a pagar los estudios, en fin. Bueno, en este momento ya después de comprender muchas cosas, tal vez no lo volvería a hacer, pero el ejemplo al que iba es que tú hablas mucho de la individualidad y es algo que yo creo que es fundamental y yo me puse a investigar, bueno, y estos estudios ya con curiosidad, eso sí, yo creo que me ha caracterizado a mí toda la vida, he sido muy curioso. Y yo, bueno, ¿qué es lo que querían saber acá? Y yo no sabía, no sé si ustedes sabían que en Colombia, cuando quieren hacer un genérico de un medicamento que ya existe, solo investigan si se absorbe y se elimina igual que el original. Pero no, nunca hay como, venga, para probar este medicamento, ¿funciona o no funciona? Es solamente biodisponibilidad y bioequivalencia. Y además, no tienen en cuenta esa individualidad de cada ser humano. A nosotros nos metían allá como ratones de laboratorio y a todos nos daban el medicamento y nos medían las diferencias, pero yo notaba que algunos decían me cayó mal para el estómago, otro decía siento taquicardia, a mí nunca me pasó nada, pero yo decía mira la gran cantidad de variación en respuesta que hay al mismo fármaco y nosotros estamos tratando a todos como si fueran del mismo costal. Entonces yo creo que en la medicina integrativa y el tratamiento más del paciente holísticamente o desde el ser, es eso, es como individualizar cada caso y por eso es que a veces riñe tanto, aunque no debería, con la medicina basada en la evidencia, porque la medicina basada en la evidencia lo que quiere son resultados de muestras grandes de gente metida en un mismo bulto que tiene valor para ciertas conclusiones, pero no para muchas otras.
¿cierto? Porque a veces es muy llamativo como un medicamento supuestamente o una cirugía supuestamente muy eficaz no funciona en algunas personas. Y es lo que decías del episodio de la actitud, de cómo la parte, la psique y Mente, todo la eso actúa, parte ¿cierto? neuronal actúa demasiado. Hay dos cosas que pienso yo ahí que son súper importantes y es, primero, la intención. O sea, es muy distinto cuando un médico trata a un paciente con una intención. Esa intención el paciente la siente, la refleja y la introspecta. Cuando eso sucede, no solamente estás poniendo tus manos a operar una cadera o a hacer un bloqueo nervioso para tratamiento del dolor, sino que estás poniendo toda tu energía y toda tu intención para que el paciente tenga una mejoría. Y eso el paciente lo asimila. ¿Y cuándo empieza a mejorar el paciente? Cuando está sentado en tu consultorio, cuando lo miras a los ojos y cuando haces tres cosas, ¿cierto? Cuando lo escuchas, cuando lo tocas y cuando le explicas. Cuando haces esas tres cosas, el paciente dice, uy, doctor, yo me voy de aquí y ya con solo hecho de estar aquí en este espacio con usted, yo me siento muchísimo mejor. Y otra de las cosas que me llama la atención es cuando el paciente no descarga 100% la responsabilidad en el médico y te ha pasado como nos ha pasado a nosotros. Doctor, es que yo no sé usted qué va a hacer conmigo, ¿cierto? Uno dice, Se siente yo pienso, como una piedra del Dios peñón en mío, sí. o sea, pero ¿usted qué va a hacer con usted? Pues yo le voy a dar herramientas y yo le voy a acompañar en el proceso, pero realmente es su enfermedad, es su proceso, usted lo tiene que, como hablamos ahorita en el podcast pasado, usted lo tiene que querer, usted tiene que adueñarse y sentir esto como algo muy suyo. Y si usted no lo hace, probablemente nosotros vamos a tener una responsabilidad muy grande que solamente lo que nosotros hagamos va a ser lo que le va a funcionar al paciente. Vos acabaste de mencionar ahí algo muy importante y es casi un resumen de lo que una doctora que se llama Helen Race ha investigado en Massachusetts, que es una psiquiatra que cuenta una vez en una entrevista, ella tiene un libro que se llama El efecto de la empatía y ella ha publicado mucho sobre empatía, pero lo llamativo es cómo arrancó ahí. Ella cuenta en una entrevista que una vez un estudiante le dijo, ¿cómo podríamos medir las reacciones que hay en una intervención o en una relación médico-paciente de manera objetiva, como qué efectos tiene? Entonces se les ocurrió medir la impedancia de la piel, la frecuencia cardíaca. Ella al principio decía, no, eso pues como no, hablemos aquí de trastorno afectivo bipolar, de depresión, de ansiedad, desde el punto de vista técnico, científico, de eso no, como no nos metamos ahí que nos enredamos. Y él le insistió tanto el estudiante que ella accedió y después se volvió una de las expertas mundiales en la ciencia de la empatía. Y ella en el libro que se llama el efecto empatía hace como un acrónimo de la palabra empatía en inglés y a cada letra le da como un atributo a lo que es la empatía e incluye lo que estás diciendo, el contacto visual, cosas tan sencillas por ejemplo como la postura. Si usted va a donde un médico, porque yo también he sido paciente, y usted llega al consultorio y él está así, como sin interés, eso produce un efecto en el paciente. Claro. Pero si el médico está así, inclinado hacia adelante y mirándolo a los ojos, eso es otro cuento. O si está escribiendo en el computador sin contacto visual, también el tacto. Y hay una cosa que en empatía en inglés termina en Y y ella, la última letra se le atribuye a tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta a lo que el paciente te está entregando? Porque los pacientes también entregan cosas en consulta. Por ejemplo, un paciente que ante un diagnóstico se ponga a llorar. Eso es un encarte para la mayoría de los médicos, porque no nos han educado en cómo manejar las emociones de los pacientes. Nosotros estamos educados en dar información, pero no en recibir. Y esa es una información que el paciente me está dando. A mí me afecta lo que tú me estás diciendo. Y es muy tremendo eso porque el juicio sobre el llanto que está teniendo el paciente en un momento determinado es el juicio mío de si yo lloraría por eso o no. Entonces yo valoro al paciente con mis valores o con mi ser o con mi historia. Con tu experiencia subjetiva. Pero ¿cuál es la experiencia del paciente que eso le produce llanto? Entonces, sin duda, pues en el sistema de salud en todo el mundo hay un tema de tiempo muy complejo que no permite abordar eso de la mejor manera, pero si sacamos eso de la ecuación y tuviésemos el tiempo, también es un poquito un encarte, ¿no? Cuando lo habla con los colegas, cuando un paciente se pone a llorar en consulta, ¿vos qué haces? Uno les pasan un pañuelo, el otro la abraza, el otro se queda callado hasta que deje de llorar, el otro la regaña, que por eso no se llora. Entonces mira cómo es de complejo ese tema. Ahí
pues tocas un tema muy, muy chévere, un comentario muy chévere, que es que estamos muy acostumbrados a dar, o sea, como que los médicos estamos muy acostumbrados a dar información, a dar directrices de lo que si no haces esto no te vas a aliviar. Y yo siento, y cada vez como en este camino de medicina, que en mí ha sido pues corto en comparación al de ustedes, yo siento que cada vez los médicos deberíamos ser más recipientes, porque los pacientes casi siempre van a nuestra consulta a descargar algo que les está pesando para que nosotros le ayudemos a transformarlo y están buscando respuestas. Entonces muchas veces cuando uno genera como esa barrera, el paciente mismo se cierra, pero cuando tú eres como ese recipiente, y ese recipiente no significa que le tengas que resolver la vida, simplemente acompañar, creo que es una forma de ver a esa persona como un todo, porque ahí le estás recibiendo la parte emocional, la parte física, lo que tú dijiste, lo estás tocando y le estás explicando, es decir, le estás diciendo, te voy a acompañar. Puede que no sepamos el final del camino, que casi nunca lo sabemos, o sea, realmente nunca lo sabemos porque todo es incierto, pero te vamos a acompañar. A mí me pareció muy chévere, porque lo voy a decir acá, yo soy paciente tuya, y me pareció muy chévere porque yo el día que iba a la consulta, pues iba como pensando en que te voy a hacer súper listo, sí, te opero, no te opero, pues A más B igual a C. Y algo muy bacano fue que tú me entregaste las opciones desde el conocimiento que tienes, obviamente que es tu responsabilidad, pero me dijiste, la decisión es tuya. Me entregaste la responsabilidad. Y aún así me entregaste la responsabilidad, yo me sentí súper acompañada y sentí que me habías visto. Entonces yo le dije a Álvaro y yo, wow, o sea, estoy demasiado impresionada, porque yo me hubiera imaginado como que solo te ibas a fijar en la cadera y vos me dices, no, vos tenés que mirar cómo es Camila, qué hace Camila en su día a día. Tú me dices que yo no soy triatleta, entonces yo no sé qué es lo que es tu vida, pero tú sí sabes. Pégate de todas esas cosas y basado en eso toma la decisión. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer siempre como médicos, mirar el todo de la vida de cada persona y basado en eso tomar unas decisiones que van más allá de los estudios, porque los estudios no tienen en cuenta muchas veces eso. Total, tú tocas un tema que para mí es apasionante y es como en la relación médico-paciente, es cuál es el rol del médico y cuál es el rol del paciente. Yo tuve una discusión reciente con una autoridad en cirugía ortopédica, se puede decir cordial porque nos respetamos ambos, pero fue bien tensa, porque yo siempre he estado en contra de la medicina paternalista. Para mí, ¿qué es la medicina paternalista? Que está reflejada en lo que es ese colega, que es absolutamente maravilloso como profesional y lo respeto. Pero diferimos mucho en cómo él ve la información al paciente. Él, por ejemplo, dice a un paciente, usted le tiene que decir lo que tiene que hacer, porque el paciente no sabe medicina y usted tiene que decidir por él. Y si el paciente no está de acuerdo, entonces el paciente no puede ser tu paciente. Y yo le decía, yo creo que no, yo lo veo diferente, porque eso es ser como muy paternalista. Yo decido por vos, como si el paciente... Entonces yo siempre, y se los digo a los pacientes, yo creo que uno nunca puede dudar de la capacidad de alguien para entender y para decidir. Y cuando usted le entrega a un paciente la posibilidad de decidir, previa información, usted lo está viendo y lo está valorando y está reconociéndole que yo en 20 minutos o en media hora o en una hora, lo que se demore la cita, no te voy a conocer. Yo sé cuál es tu diagnóstico, si eso se logra en esa cita, sé cuáles son las opciones, pero yo no creo en únicas opciones, excepto casos muy específicos. Y yo después tuve pacientes que habían tenido la experiencia de ser pacientes de ese colega y me decían que era así. O sea, él lo dice abiertamente y él decía, si él no me hizo caso, lo sacaba del consultorio. A mucha gente le gusta, que es lo que me llama la atención. Hay gente que no está cómoda con mi manera de hacer medicina. Hay gente que me dice, no, a mí no me dé tantas opciones, porque también en psicología... Bueno, no me entregue la responsabilidad. Sí, como en psicología también hay unas cosas que llaman, entre más elecciones tenga, la gente más sufre, más opciones tenga. Pero yo lo veo diferente porque entiendo que hay gente que le gusta el que le dice qué hacer y es la autoridad y ven al médico por allá arriba, pero yo prefiero tomar el camino y me voy a dormir tranquilo. Si le entrego las opciones, le digo, me comprometo con cuál veo yo más sensata y el paciente, por ejemplo, en tu caso, tú escogiste una diferente a la que yo te recomendé, pero usted no sintió resistencia cuando usted decidió otra cosa, o sea que sí era verdad que era tu decisión.
y yo fui el operador. Y me sentí demasiado acompañada en cualquier Exacto. decisión que hubiera tomado. Exactamente. Y yo creo que dices algo muy importante y es que pues yo también siento que uno debe acompañar a los pacientes y no entregarles pues o darles como un checklist de cosas que tienen que hacer porque siento que eso es darle una validación. Lo que acabas de decir, que esa persona es capaz de vivir, porque la vida no es solamente la lesión o el problema o la enfermedad que estoy teniendo, sino que le estás haciendo de una forma, vos sos capaz de crear tu propia vida. Y que muchas veces cuando decimos, no, es que usted no sabe, es que yo soy el médico y usted tiene que hacer lo que yo diga, le estamos amputando esa capacidad de decidir. Y sí, hay personas que de pronto les funcione más todavía la forma paternalista, porque de pronto les cueste un poquito más verse, porque eso también es un proceso muy interno, pero yo siento que cada vez las personas buscan más como ese proceso de validación y de acompañamiento. ¿Qué dices tú? ¿Qué has tenido con tus pacientes? Sí, definitivamente eso ha cambiado mucho. De hecho, me ha pasado lo mismo que te pasó a ti. En mis, digamos, los últimos 7 años, mi forma de ver los pacientes ha cambiado muchísimo. Yo al principio era como vos, yo no creo si no es lo que toco, ¿cierto? No, sí o no. Y como anestesiólogo, pues era, yo resuelvo un problema, le doy anestesia, lo despierto y se acabó mi problema. Cuando empecé a hacer medicina del dolor, empecé a enfrentarme con unos retos muy distintos. Empecé a tener pacientes en que no solamente estaban físicamente enfermos, sino que la carga emocional que tiene un paciente con dolor crónico de cualquier patología es supremamente grande. O al contrario, muchas cargas emocionales cargadas por años, que valga la redundancia, hacía que el paciente finalmente físicamente terminara enfermo. Ese es el paciente con la llamada fibromialgia, que a todos nos ha tocado ese tipo de pacientes que un problema emocional, puede ser de la niñez o de su juventud, termina rebosando el barril y el paciente al final desborda en un montón de síntomas que nosotros Son síntomas como de médicos, alerta. sí, como médicos dijimos, este paciente, otra fibromialgia, ¿cierto? Porque ya los reumatólogos están, ¿cierto? Nosotros nos empiezan a llegar a los pacientes y resulta que esos pacientes para nosotros empezaron a ser un reto. Y hay algo que quiero decir acá. Muchos de esos pacientes, muchos, y a ti te ha tocado, que otros especialistas les dicen, usted acostúmbrese a vivir con el dolor. Yo creo que esa frase es absolutamente demoledora para un paciente, porque, o sea, lo estás desahuciando. Yo siempre trato de dejar una puerta abierta. Y yo les digo, vamos a hacer esto, no nos funciona, vamos a hacer esto, no nos funciona, vamos a hacer esto. Nunca te voy a cerrar la puerta. Siempre va a haber una ventana abierta para ayudarte y te voy a acompañar en lo que decidamos y en lo que vamos a hacer. Entonces el paciente como que dice, uy, Me siento ¿qué acompañada. es esto? ¿Cierto? Me siento acompañado. No, y en esta crisis de la medicina en la que, o de la salud en general en la que estamos, cada época tiene su crisis. Yo creo que ahora la crisis es tiempo. Y me hace pensar mucho algo en lo que estás diciendo, y es que eh, hay una medicina también muy defensiva, como se habla mucho entre los colegas, y yo también he hecho parte de esas conversaciones en cómo hacer para disminuir el riesgo de una demanda. Y yo hace tiempo me desentendí de ese problema porque yo llegué a la conclusión, que también ha sido conclusión de otros, en cuanto a que un paciente difícilmente, eso me lo dijo un abogado que maneja casos como médicos legales, me decía, es muy raro ver una demanda a un médico que trató bien a alguien. Es rarísimo. Así el resultado no haya sido bueno o así haya habido una complicación. En cambio, gente muy capaz, muy reconocida, que no trató bien a una persona en un momento determinado y tuvo un mal resultado, esa sí tiene mucho riesgo de ser demandada. Entonces yo creo que hay que dejar la medicina defensiva y uno tiene que hacer dos cosas desde mi punto de vista. Uno, nunca abandonar un paciente. Y dos, escucharlo y saber cuál es para él un éxito, porque ahorita hay un cambio muy grande también en la medicina en cuanto a que los scores de funcionalidad de un éxito de una intervención médica están basados en lo que el médico quiere. Yo quiero que el rango de movilidad sea este, yo quiero que el paciente sea capaz de levantar la rodilla, yo creo que el paciente... Y entonces dicen, ay, mira, pasó de 60 sobre 100 a 95 sobre 100, éxito. Y le pregunta al paciente, ¿usted está satisfecho con esa intervención? No, yo no me siento bien. Entonces ahí faltó un pedazo del rompecabezas que esa escala no fue capaz de medir.
Entonces yo creo que ayudarle al paciente a verse a sí mismo, hacerlo visible en cuanto a validar sus emociones y nunca abandonarlo. E incluso yo tengo pacientes, afortunadamente entre más pasa el tiempo cada vez menos, pero yo he tenido pacientes que en enfermedades muy complejas no he tenido el éxito que yo quería. Pues todo el que opera ha tenido casos donde a veces no funciona la cirugía. Y a veces son los que más lo quieren a uno. ¿Por qué? Porque me llaman y les contesto, me escriben un correo y les contesto. Nunca me da pereza verlos 10 veces en un semestre. Si me piden alternativas siempre se las doy. Y a veces he tenido que desnudarme ante ellos y decirles, ¿sabe qué? Deme un tiempo, yo me voy a estudiar, me tenés corchado. Y eso, como en la medicina hay tanto ego, genera que la gente piensa que no, es que si yo le demuestro al paciente que no sé, entonces me va a ver como menos, entonces no me va a creer. Y yo creo que es todo lo contrario. Los pacientes a los que yo les he dicho, hey, ¿sabes qué? De lo que yo sé, no me cuadra nada. Permitíme no inventar y yo me voy a estudiar. Y después llego con una respuesta. Y a veces la estudiada incluye preguntarle a otros colegas, reconociendo que hay gente que puede ver cosas que yo no veo. Entonces, yo creo que hay que bajar el médico de acá, de donde creemos que estamos, a mirarnos de frente, como cuando uno un niño lo habla mirándole hacia abajo o le habla agachándose al piso a la misma altura, ¿cierto? O sea, no creernos como con el poder de la información y yo tengo poder sobre vos, y por eso es que ellos le dicen, ¿usted qué va a hacer conmigo? Sino qué vamos a hacer los dos con la enfermedad, que es un tercero realmente. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. Yo creo que eso que dices es muy bonito porque cuando uno mira en el mismo nivel, antes puede ver más. Cuando miras desde una parte superior, ves solamente una superficie. Y hay algo muy bacano que mencionas, que es como tener siempre esa mente de principiante, porque eso te va a permitir incluso adquirir más conocimiento. Es estar siempre, siempre receptivo a que yo no me las sé todas y siempre puedo aprender más para poder compartir más. Creo que eso a los médicos muchas veces nos falta mucho, como que muchas veces creemos como que es lo que yo sé y es absoluto y no, realmente no. Y en medicina integrativa, cuando tratamos de juntar, que lo que hacemos nosotros es como juntar las diferentes especialidades que creemos que le pueden ayudar a un paciente, es precisamente eso, es como, listo, yo no sé esto, pero yo sé que aquí encontramos respuestas, aquí también, y vamos a organizar esto en esta persona. Entonces es muy bacano. De hecho, lo que estás diciendo, algo que me llamó la atención, alguna vez le escuché una conferencia a un internista, un profesor mío, doctor Sanín, donde él decía, él tuvo un diagnóstico que lo puedo decir acá porque él lo ha hecho público en conferencia, él tuvo un cáncer de pulmón, eh, y eso le generó un montón de retos, pues, y él en una conferencia decía, en realidad el médico no, históricamente en la sociedad no tenía un papel tan jerárquicamente elevado. Y eso me generó curiosidad y me fui a investigar, y de hecho el médico, antes de la aparición de los antibióticos, las vacunas, la anestesia, cosas que sí fueron muy disruptivas para la medicina, estaba al mismo nivel de un boticario o un barbero y no era importante en la sociedad. Entonces, yo creo que en cierto momento, entre muchos médicos, y aquí estamos 3 médicos hablando de eso, tenemos que reconocer que se nos ha subido el ego pensando que por tener información o por tener la posibilidad de, en una medicina paternalista, decidir sobre alguien, entonces le cambia a uno como la perspectiva desde mi punto de vista de manera negativa y hace que ocurran esas cosas. Y eso también se conecta con la relación con el paciente y con la relación con los colegas. Por ejemplo, a mí esa palabra integrativa me gusta mucho, porque yo he escuchado medicina alternativa que no me gusta porque no es simplemente hacer algo diferente, sino cómo se conjugan dos O sea, no especialidades es o dos o lo áreas. uno o lo otro, Exacto, es todo es junto, ambas. lo que pueda servir. Ujú. También la diferenciación que hay con la medicina funcional, que es más pues como la parte biológica y todo eso, pero en la medicina integrativa, ese nombre que en realidad es más bien nuevo para mí, me gusta mucho el hecho de que es muy holístico, muy como ver al paciente como con un dron, y vos puedes entender de manera más completa todo, y sobre todo porque
si vos como médica integrativa y vos que también participás de un grupo que la ejerce y como anestesiólogo especialista en dolor, ves que hay algo que te sobrepasa, entonces vos buscas ayuda por otro lado, como cuando me han pedido ayuda con un paciente con un dolor de cadera, o cuando a mí me sobrepasa un problema y yo digo, no, este paciente es para medicina del dolor, o este paciente es para oncología, pero que no sea como vaya busque ayuda, sino que yo también trato de hacer el trabajo como de, vea, es esta la persona, yo con él puedo hablar, dígale que me llame, y entre los dos, Organizamos como, un o plan. los tres, o los cuatro, o los cinco, podamos encontrar como un camino. Sí, eso es muy bonito. Cuéntanos algún paciente que tú hayas visto como que en un manejo que tú veas que haya sido integrativo, haya tenido un resultado que tú no te hubieras esperado, o sea, un resultado muy chévere o de pronto no tan chévere. Eh, un caso muy interesante, pues que por respeto no quiero decir el nombre, pero es una mujer que llegó con un problema en la cadera, obviamente, pues un dolor en la cadera. Yo, si hubiese sido Juan Gómez versión 2016, yo hubiese hecho una radiografía de cadera, una resonancia o los exámenes que sean para el caso. Veo el problema local y le digo, listo, su problema de la cadera o el problema de su cadera es este y yo lo puedo arreglar así. Pero varias cosas me prendieron bombillitos en ella y era que tenía un tono de voz bajo, siendo una mujer muy joven. Eh, la postura de ella era como muy mermada, como si algo le estuviese pasando, como triste. Al mismo tiempo tenía dolor en muchas otras partes del cuerpo. Y lo más llamativo de ese caso es que lo de la cadera era tan claro que de 10 cirujanos de cadera, 10 dirían, eso tiene indicación de cirugía. Pero como yo ya había tenido experiencias previas donde eso se me pasó por alto, yo en ese caso le dije, vea, ella buscaba una solución como, ya estoy cansada de sufrir, yo quiero que usted me haga algo. Entonces yo sabía que si le decía, no, no te voy a operar, venga, investiguemos esto otro primero, no le iba a gustar y de hecho no le gustó. Se puso a llorar, me dijo que ella me esperó 3 meses a la cita para que yo hiciera algo, que ella tenía la esperanza puesta en mí, que eso es también muy común en los pacientes. No sabes la expectativa que tengo de esta cita, hay que saberlo manejar. Entonces yo le explicaba a ella que yo veía tantas otras cosas como accesorias que para mí eran, yo le ponía el ejemplo, eso es como si yo voy en una carretera en medio de una tormenta y el vidrio está empañado y yo igual acelero. Esa sería la cirugía en ese momento. Entonces a veces uno tiene que prender el aire, que se desempañe el vidrio, limpiar el vidrio y ver mejor y ahí sí. Y para mí hacer eso era que la vea una persona experta en salud mental, que a veces esa conversación es difícil, aunque se ha ido como rompiendo ese tabú, que la vea un reumatólogo también a ver si hay alguna enfermedad relacionada con algo inflamatorio y que también me ayudara alguien con especialidad pues en medicina del dolor. Que una vez yo tuviera toda esa información y yo quitara ese ruido y desempañara el parabrisas, yo podía actuar. Fue muy difícil porque no quería esa opción. Ella decía, no, hagámoslo al revés. Primero quíteme este dolor y yo creo que ya todo lo otro se pone en su lugar, como con temor de escuchar otras opiniones. Y yo le dije, deme una cita con cada uno. Y yo le digo quiénes y yo hablo con ellos. Listo. Lo hicimos así. Y al final se hizo la cirugía, pero era otra persona. O sea, después llegó una persona con una mejor postura, más sonriente, y le seguía doliendo. Entonces, para mí ese caso fue muy bonito porque yo estoy seguro, pero pues 200%, que si yo arranco por la cirugía nos va terrible. Totalmente. Porque también hay ciencia detrás Sí. de cómo el tema emocional empeora un dolor crónico. Y eso es puro sistema nervioso simpático. Nosotros lo vemos todo el tiempo cuando Y nos como llegan. Camilo trabajamos en... Nosotros trabajamos así, o sea, a nosotros nos llegan muchos pacientes así, que es el paciente o la paciente que llega con dolor desde aquí
hasta la punta del pie. Y tendrá algunas cosas que le duelen más, un hombro, entonces, ay, hágame un bloqueo acá, y entonces hágame un bloqueo acá, y entonces te va a bloquear todas las articulaciones. Entonces, no, empezamos a limpiar. Empezamos a limpiar, empezamos a observar como cuáles son esas partes también emocionales y empezamos a esculcar un poquito en eso. Eso algunas veces requiere mucha voluntad, pero pues también es un proceso. Empezamos a organizar el sueño, empezamos a organizar la alimentación, entonces vamos a ver que tu sistema nervioso tenga con qué trabajar, porque por más medicamentos que le metas, si tú no tienes las herramientas para formar aminoácidos, para formar neurotransmisores, no te van a funcionar. Entonces empezamos a organizar todo eso, la alimentación, la nutrición, la relación consigo mismo, y empezamos a limpiar. Y al final ya no le duele desde el pelo hasta la punta del pie. Un dolor. Si le queda un dolor en el hombro, listo, ahora sí. Entonces, llega Álvaro intervenimos, le hacemos un bloqueo y pasa y exactamente. queda muy bien. Bueno. Si lo intervenimos primero, estoy segura de que no se le quita el dolor y antes podemos aumentarlo porque estás entrando en un paciente que está en un estado de alerta, donde tiene ese sistema nervioso simpático, que es el de alerta, en las nubes, a generarle otra agresión, estás continuando ese estado de alerta. No, de hecho yo le digo a los pacientes mucho que la cirugía, yo les digo, mire, la cirugía, el cuerpo no sabe si cuando yo hago una incisión quirúrgica, a usted la están operando o la están atracando. Literal es así. Así. O sea, entonces yo no puedo agredir tu cuerpo en este momento porque tu cuerpo no va a responder bien. Sobrepasa el umbral Y del a eso en estrés. medicina integrativa vos le metes ciencia, vos decís, bueno, este paciente está desnutrido, tiene una albúmina baja, no va a cicatrizar bien la cirugía. Entonces yo creo que eso que dices es muy importante. Cómo entender el acto quirúrgico como trauma también es importante, porque es un trauma con buena intención. Entonces yo le digo, la única diferencia entre un atracador y yo, es que yo trato de esquivar el daño y él trata de hacer daño. Pero el cuerpo reconoce eso como una agresión. Y después, cuando usted mejora, dígase, la biomecánica de su articulación o la función de su cuerpo, pues ya va a haber un proceso de cicatrización y va a estar mejor de lo que estaba antes de la cirugía. Pero después de cirugía, todos los pacientes temporalmente están peor que antes de cirugía, porque es una agresión. Se inflaman, están más inmóviles, es normal. Pero entonces, cuando tú ves al paciente como un todo, no te enfocas solo en la cadera, en ese pedacito, sino que sabes que la nutrición importa, que cómo durmió esa semana previo a la cirugía importa, que cómo se está sintiendo previo a la cirugía importa y que todo eso influye en ese proceso de cicatrización y de recuperación. Yo quería mencionar algo ahí, estoy hablando mucho, ¿no? No, Quería súper bien. quería mencionar algo ahí, quería mencionar algo que yo creo que a ustedes les va a llamar mucho la atención. En cirugía de cadera hay un enfoque que se llama enfoque del dolor por capas, y yo participé en algunas investigaciones cuando estaba en Estados Unidos sobre ese enfoque. Y eso fue como la historia de cómo la medicina integrativa empezó a ver el paciente más holísticamente. ¿Por qué? Porque entonces se hablaba de la capa 1, que es el dolor de origen óseo, la capa 2, que es cápsulas y ligamentos y tendones, la capa 3, que es la zona muscular, la capa 4, que es arterias, nervios y venas, y ahí, 4 capas, y en alguna de esas está el dolor. Después apareció por allá un tipo y dijo, venga, no, y la biomecánica, sí, la relación de la columna con la cadera. Y ya vamos, y quién sabe dónde vamos a terminar, en la capa 6. Entonces ya se llama capa psicosocial. Cuando yo oí la primera conferencia en un congreso en Estados Unidos hablando de la capa psicosocial, todo el mundo se miraba como, este man, ¿qué le pasó? Capa psicosocial, un ortopedista. Y de hecho no lo tomaron como algo, wow, qué man tan holístico. ¿Qué está hablando? Se chifló. Página de man de allá. Y eso está publicado. Capa 6, capa psicosocial, que todavía es insuficiente para describir la visión holística del ser, pero al menos es un avance en una especialidad en la que eso, digamos, algo de lo que nunca se ha hablado. Pero eso no está, pues yo no lo veo muy descabellado, porque cuando hablamos de medicinas tipo medicina china o medicina ayurvédica también, otras medicinas que relacionan las partes del cuerpo con diferentes zonas de trauma, uno muchas veces, dependiendo de la zona del cuerpo, incluso en la lateralidad, pudiera demostrar diferentes cosas de su subconsciente
incluso no solamente de esta persona, sino de la parte genética. Por ejemplo, se dice mucho que el lado izquierdo se relaciona mucho con el lado femenino, con el lado de la creatividad en las mujeres, como con su linaje materno, etcétera, y el lado derecho es más como con la parte masculina. Y esto no está escrito en ninguna parte y yo pues no lo uso mucho como tratamiento, es un conocimiento que tengo porque lo leía en algún momento, pero es algo que sí he observado y es que pacientes que tienen como problemas con esas situaciones, como con esas situaciones de creatividad, de feminidad, etcétera, sí tienden a enfermarse más en su lado derecho, y las que tienen como problemas o conflictos más con la parte como de hacer, como la parte más masculina, tienen problemas en el lado derecho. Y creo que eso iría un poquito más relacionado con esas capas que tú dices, como que ahí, pues ahora no lo sabemos mucho, eso es muy intangible, pero pues más adelante quién sabe que se pueda demostrar. Pero es muy bonito porque todos los, digamos, si se puede decir, descubrimientos en medicina o innovaciones en medicina vienen de observación primero. Alguien observó un fenómeno, lo describió y después se empieza a ver que A se buscar el repite porqué. y que hay como consistencia entre pacientes. Y no les ha pasado todo lo contrario. El paciente que va donde el súper especialista de columna le hace una resonancia, le hace todos los estudios y le dice, vos estás muy bien, vos no tenés nada, andate tranquilo. Y el paciente está enfermo. Entonces, la medicina integrativa, la medicina funcional, el enfoque holístico del paciente, ¿qué hace? Te dice, tu resonancia está bien, tu radiografía está muy bien, pero vos estás enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Y ahondamos un poco más. Y resulta que el paciente obviamente está enfermo. ¿Qué pasó? Que tiene una carga emocional tan supremamente grande que el paciente está con dolor. Entonces, ahí el dolor estaría en esa capa psicosocial, por ejemplo, que tú mencionas, y toda la parte estructural física está bien. Sí, está bien. Entonces empezamos con las capas al revés, como tú dices. O sea, en este momento la capa psicosocial O es al la que derecho. está enfermo, o al derecho. O al derecho. O al derecho. Sí, no, a mí la verdad, si en mi versión 2015-2016 hubiera estado en una conferencia y veo a alguien parado diciendo eso allá, yo hubiera sido parte de los que dice, vayan a ese señor de allá que está hablando. Pero yo me siento muy orgulloso de haber vivido a través de los pacientes ese camino de la racionalidad extrema a abrir la mente a otras respuestas, ¿cierto? De hecho, hay muchas cosas que yo le digo a pacientes que son enseñanzas de otros pacientes del pasado. No observaciones mías, sino que ellos me lo han dicho. Yo he notado esto, y yo empiezo a ver un patrón y yo digo, venga, por aquí como que hay algo. Y después uso incluso discursos de mis propios pacientes para explicarle a otros pacientes el fenómeno que yo creo que están viviendo. Entonces yo creo que por eso digo que es al derecho. O sea, debería ser capa 1, psicosocial. Y el ser. Y después de quitar ese ruido, ya sí intervenir lo otro por todo lo que hemos explicado. Yo creo que eso es muy importante que mencionas de lo que recibes de los pacientes y lo entregas a otros, porque esa relación médico-paciente siempre va a ser bidireccional. Muchas veces vemos que es como, no, yo le doy al paciente y ya, y realmente yo siento que los pacientes le dan a uno demasiado. O sea, yo me hago terapia con mis pacientes. Sí. ¿O no te ha pasado, por ejemplo, con los pacientes de oncología? Tú manejas oncología también. Yo veo pacientes de oncología, pero yo no trato enfermedades oncológicas, sino que se las refiero al colega que trabaja conmigo, que es especialista en oncología. Pero sí tengo contacto con pacientes de oncología. ¿Y no te has dado cuenta la enseñanza que esos pacientes le dan? No, tremendo. O sea, terminan por consolarlo a uno. Tremendo. Es impresionante. Tremendo. Alguna vez un paciente me dijo, esto no es una observación mía, un paciente oncológico me dijo que yo le pregunté, bueno, porque vos siempre has sido así como de profundo en tus observaciones, y me dijo, un hombre, y me dijo, lo que pasa es que cuando usted siente que conoce la fecha de vencimiento, ya piensa distinto. Total. Eso lo hablamos ahorita, cuando uno conoce la finitud de la vida, tiene que estar más presente, más adentro. Es como, sí, por ahí hay un conferencista que dio la vuelta al mundo como haciendo comedia, un payaso, y él decía, es que la fecha de vencimiento está debajo de la tapa. Y nadie sabe. Pero cuando usted ya tiene, pues por la ciencia que hay, si hay algunos tipos de cáncer que se sabe que el promedio, aunque se salen de la norma
va a vivir en promedio tanto tiempo. Cuando esa gente tiene esa información y va e investiga, la vida te cambia y te vuelves, yo creo que uno cambia y me hace acordar mucho eh, de una psicóloga mexicana que llama de apellido Chiaraviglio, que dice, no sos o no somos, sino que estamos siendo. O sea que yo no me puedo definir en un momento presente como algo, sino que yo estoy como en presente continuo. Yo todo el tiempo estoy cambiando. Entonces, esa de no soy, sino que estoy siendo. Entonces, ¿qué es que vos quién sos? No, yo quién estoy siendo en este momento. Y quién seré mañana, no sé. Pero permitirse eso es muy importante. Porque lo natural es el cambio. La persona que es igual hoy y en 5 años sufrió porque resistió algo que era natural. Entonces yo creo que ese cambio permanente es supremamente importante. Es una constante. El tema de la sobrevida también es tan relativo, porque como dices tú, por estadística, usted va a vivir 2 años. Pero resulta que el paciente tiene una actitud totalmente diferente. Es un paciente que continúa haciendo su vida, que es un paciente que tiene emociones, alegría, sabe que tiene un tiempo limitado por vivir y que en esos 2 años él no se va a entregar al dolor, sino que simplemente dice, tengo 2 años de mi vida que quiero aprovechar al máximo con mi familia, conmigo mismo, y se dedica como a encontrar un poquito la felicidad dentro de ese panorama tan duro que tiene. Y la sobrevida se puede duplicar o triplicar. Total, hay un cirujano de cáncer en Estados Unidos que se llama el doctor Bhatia, que escribió un libro que se llama Outlive. No sé si lo han escuchado. Es un libro grandísimo, muy denso, pero el libro empieza con una historia muy bonita donde él dice, yo me dediqué mucho tiempo de mi vida al tratamiento del cáncer y no alcanzaba. Yo me sentía como si alguien desde una terraza estuviese tirando huevos y yo tenía como un cojín, no recuerdo si era un cojín o una canasta para recibirlos, pero la mayoría se explotaban en el piso. Y después de mucho tiempo, él entendió que como cirujano de cáncer no iba a tener tanto impacto en la humanidad, que él tenía era que subir a la azotea, a la terraza, y evitar que tiraran los huevos. Entonces ya empieza a hablar de la medicina preventiva, que es una parte fundamental de la medicina integrativa. Y él de ahí arranca contando una experiencia personal de una enfermedad cardiovascular, pero en una de las partes del libro y en otros que hablan sobre la actitud del paciente en el resultado de un tratamiento, menciona algo como lo que estás diciendo. En un estudio querían probar un medicamento nuevo para cáncer y después se dieron cuenta que no, que la gente se moría igual que el resto de los pacientes. Pero la condición de ese medicamento era que además hicieran una dieta especial. Y una paciente que tuvo una sobrevida absurdamente mayor a la que se sospechaba con diagnóstico objetivo de ese tipo de cáncer, también le dijeron, no, te vamos a dejar de dar el medicamento porque no. Y ella decía, sí, pero es que ustedes están viendo el costal, pero yo siento que a mí sí me hace bien, yo me siento mejor y yo sí estoy haciendo todos los cambios, tal vez hay unas características especiales en los otros casos. Entonces, ¿cómo puede ocurrir que hay outliers en lo que nosotros como médicos parados desde arriba le decimos al paciente, a usted le queda? Eso se usaba mucho antes. A mi mamá en el año 90 y algo le dijeron que tenía un cáncer de útero y que le quedaban no sé cuántos meses de vida. Entonces eso se usaba muchísimo en la medicina y todavía en algunos pueblos. Ese le declararon, le quedan 6 meses de vida. Y yo con eso me cuestiono tanto porque es como lo mismo, la vista desde arriba, ignorando el hecho de que aunque hay ciencia detrás de esa información, no es absoluto. Sí, son solo números. Y yo creo que es súper importante eso de saber que nada es absoluto y que muchas veces como médicos estamos dados a ese absolutismo, pero en realidad nada, esta frase es muy mía, yo siempre les digo a los pacientes, mira, nada, ni en la medicina ni en la vida es absoluto. O sea, siempre tenemos que estar listo. Hay cosas que por los estudios, por la ciencia, porque lo vemos también en el día a día, nos llevan más hacia ciertas decisiones o hacia ciertos resultados, pero siempre hay que tener por allá una puertica abierta de que hay algo que nos puede servir diferente, hay algo que puede ser diferente. Y creo que una vez lo hablamos en el consultorio y es eso de tampoco dejar de juzgar cosas desde el desconocimiento, que se va muy desde esa visión absoluta, porque uno muchas veces ve médicos que dicen, no, eso no le va a funcionar, pero es porque probablemente no sepan
mucho acerca de eso. A mí me preguntan muchas veces por tratamientos que yo no sé y les digo, sabes que no tengo ni idea, pues déjame estudiar o no he tenido experiencia con eso, no te puedo decir si te funciona o no te funciona o si te podría funcionar o no, pero tampoco le digo, le cierro la posibilidad, que eso también siento que es importante decirlo. Sí, yo he ido cambiando como mi comentario cuando un paciente me habla de otras alternativas o de otras opciones complementarias. Y antes decía, no, eso no, pues como no me lo enseñaban en la carrera, entonces eso debe ser malo. Después empecé a decir, no, venga, un momentico, es que usted sabe de eso, no sabe. Entonces yo les decía, yo no puedo hablar de eso que usted me está preguntando ni a favor ni en contra. Pero ya mi respuesta es un poco más elaborada. Yo les digo, no puedo hablar ni a favor ni en contra, pero déjeme, yo investigo. Y por ejemplo, eso me ha llevado a que a mí por muchos meses, muchos años, las pacientes, sobre todo las mujeres, me decían, no, yo puedo hacer pilates. Y yo no. Pues, y que, pues sí, yo he visto por ahí que es una pilates reformer y eso. Un día tomé la decisión y me fui a una clase de pilates. A ver, ¿qué es eso? Pues? Sí, pensado. Ah, sí. Qué cosa tan difícil. Pues porque de verdad yo tenía como un prejuicio con que eso eran mujeres a las que les gusta también el yoga, que es como medio espiritual y que van allá y a mover las piernas con unos cables. Pero qué cosa tan difícil. O sea, yo no pude terminar la clase. Entonces eso me ayudó a mí a ser más empático. Primero, a responder con mayor responsabilidad esa pregunta. Y segundo, a ser más empático con que qué es lo que ellas están perdiendo si lo dejan de hacer, o ellos, porque también lo hacen hombres, y en realidad sí es conveniente o no en la fase del tratamiento en la que esté la paciente, porque entonces eso nos pasa mucho. Yo creo que es un miedo a la ignorancia que nos carcome a todos los médicos. Es como, ¿y vos qué opinas de este medicamento nuevo que salió? Y eso es un gran problema en Estados Unidos, porque a veces los pacientes saben primero de los medicamentos nuevos. Yo una vez fui a un hotel de Estados Unidos y puse el televisor y cosas médico-legales, usted tiene derecho a una demanda, pero además, este medicamento nuevo que acaba de salir, pregúntele a su médico. Entonces van donde el médico y le dicen, ve ese medicamento. No. Eso tiene un montón de efectos secundarios. Y sí, todo lo nuevo no necesariamente es mejor, pero dígale, venga, ¿sabe qué? No sé, déjeme yo investigo y le cuento. Y si ese paciente por eso pierde confianza en ti, yo creo que no te tiene que preocupar. Pero es muy probable, te lo garantizo, que aumente la confianza. Porque eso, lejos de invalidar la respuesta a esa pregunta específica, valida todo lo otro. Porque si yo sé que cuando yo te pregunto algo, me aceptas que no sabes, significa que todo lo otro que me contestaste, si yo soy paciente y tú eres mi médico, es porque en verdad tú sentías que tenía la información para contestarme. Es porque de verdad sí sabes. Eso es una sinceridad, pues es ser sincero y es aceptar que siempre tenemos más cosas por conocer como personas y como médicos. Yo pensando en esto de la medicina integrativa les quería hacer una pregunta, porque es que eso riñe mucho con lo que me queda de racionalidad. ¿Cómo se explica que hay pacientes que me han manifestado un dolor y en el momento en que me cuentan el movimiento en el que les duele, yo experimente eso? Me ha pasado también cuando, yo no sé si han visto cuando... Tú lo sientes en tu cuerpo. Por ejemplo, cuando alguien, a veces yo veo un video de un trauma, yo creo que eso sí nos ha pasado a todos, uno ve un video de alguien que se cayó, un reel, de esas cosas que llaman mucho la atención, y un niño que se cayó en una bicicleta, y uno como que siente algo en el cuerpo como si uno se hubiera caído y le estuviera doliendo la caída, como una reacción. Pero yo he sentido eso también, no siempre, es ocasional, pero alguna paciente con la que hice mucho, o un hombre o mujer con la que hice mucha empatía, y me dice, no, es que a mí me duele cuando hago así, y ella hace así, y yo siento algo ahí. Me parece supremamente... Eso yo creo que científicamente no te podría dar una explicación. Creo que tiene que ver con las neuronas espejo y todo lo que se desencadena desde esa parte. De pronto, Lady nos podría ayudar eso en un próximo podcast. Pero Te voy a ¿te decir ¿te acuerdas, hablando de las neuronas en espejo, cuando mi primer contacto con la terapia neural fue, pues cuando cambié a estudiar en España y en fin, y llegó y me decía, voy a hacer un bloqueo del ganglio estrellado, y yo le decía, ¿qué? Un bloqueo no. Perdón, voy a hacer terapia neural y voy a entrar al ganglio estrellado.
Voy a Listo. hacer un estímulo. Voy a hacer un estímulo en el ganglio estrella. Listo, perfecto. Y decía, estás loca. Necesitas un ecógrafo, necesitas ver la estructura, ¿cómo vas a llegar allá? Entonces yo chocaba, ella decía, voy a estimular el plexo hipogástrico, y yo, tú sabes lo que yo necesito para llegar al plexo hipogástrico, necesito un fluoroscopio, necesito pasar el disco del E5, necesito medio de contraste. Y me decía, no, puede que yo no llegue allá, pero voy a estimular el ganglio estrellado, perdón, el plexo hipogástrico. En fin, yo como que chocaba y no entendía. Bueno, una vez me dijo, te inscribí en Bogotá al Congreso de Terapia Neural. Entonces yo le dije, yo te acompaño. Me dijo, no solamente me vas a acompañar, sino que vas a entrar. Cuando yo llegué a ese congreso, empezaron las conferencias y yo descubrí digamos, un mundo absolutamente nuevo, y yo quedé fascinado con eso. Y uno de los ejemplos que mostraron, habló un veterinario, fue de las neuronas en espejo. Resulta que el paciente tenía un perrito, y ese perrito siempre lo acompañaba. El paciente tuvo un trauma o un trauma severo en la pierna, y el paciente usaba muletas y tenía una marcha totalmente no funcional, desbalanceada. Pues el perrito empezó a caminar exactamente igual que el paciente. O sea, y mostraba los videos, pues eso es una cosa impresionante. Entonces mira que cómo sí existe eso, y cómo probablemente lo que te sucedió efectivamente lo estabas sintiendo. Puede ser que esa sea la forma, pero yo te voy a decir algo, eso requiere una sensibilidad demasiado grande. O sea que estás llegando muy adentro. Yo muchas veces, pero eso es algo muy bonito, y dice la capacidad de recepción que tú tienes, o sea, como la receptividad que tú tienes frente a los pacientes. Y siento que eso es algo muy chévere que uno puede tener como médico, porque le permite quitar esa subjetividad respecto a lo que el paciente está sintiendo. Y eso permite ver ese real escenario de lo que tú vas a tratar, no solamente lo que tú piensas que es o tú crees que es, y no te haces como un resultado, lo que decías ahora de yo valoro el resultado según lo que yo creía, según mi score, que yo digo que empieza a mover más y menos, pues entonces está bien, pero resulta que el paciente se siente igual o peor, ¿cierto? Como muchas nos ha pasado, a nosotros nos llegan muchos pacientes de cirugía de columna que llegan y dicen, no, pues yo después de la cirugía estoy peor, pero el cirujano... Pero los tornillos quedaron perfectamente puestos. Y la columna se ve hermosa, pero el paciente no se siente bien. Entonces, creo que eso que dices es muy bonito, aprovéchalo, no es algo raro, es una sensibilidad muy grande, y eso demuestra que de verdad estás receptivo a ver con mucha sutileza eso que el paciente te está entregando. Creo que eso es algo que todos los médicos deberíamos desarrollar. Yo cada vez trato más de hacer eso, o sea, como de conectarme, y ya aquí pues voy a hablar como algo ya cero científico, porque esto no tiene cómo demostrarse, o pues al menos no lo he encontrado por ahora, es esa capacidad de conectarse y de sentir al paciente. A mí eso me ha gustado mucho, y he sentido muchas veces eso. O sea, uno aprende a sentir o a ver a través del paciente, y eso le ayuda a encontrar de una forma más objetiva esas herramientas que puedes darle para que mejore. Entonces, no, muy bonito, te felicito. Pero eso reta tanto digamos, el ser racional, que yo nunca lo he compartido con un paciente, aunque podría ser bonito, porque digo, no me van a creer. Es más, yo a veces cuestiono como, esto es sugestión, yo creo. Pero yo sí creo que una cosa que me gustó mucho de lo que dice Helen, la psiquiatra de Massachusetts, es que la gente cree que es empática o antipática. Pero no, eso se puede entrenar. Y eso es lo que ella propone en el libro. Cómo uno se puede entrenar en ser empático. Y de pronto uno puede llegar a unos niveles, no con todos los pacientes, en los cuales empiece definiendo la empatía como ponerse en el lugar del otro, en parte, podría llegar a entender más su dolor si uno hace un esfuerzo por entender esa sensación que el paciente está describiendo, ¿cierto? Aquí quiero hacer una diferencia muy grande que creo que es importante, y es que muchas veces los médicos o las personas creen que ser empático significa recibir
o recibir la responsabilidad del dolor. Entonces yo he tenido colegas que me dicen como no, pues es que yo no me involucro con los pacientes porque eso me carga, pues o es como, o sea, no, tú vaya con tu dolor y tú soluciona tus cositas, pero yo no voy a, pues los pacientes me cargan. Y de hecho, en las consultas que nosotros manejamos, que generalmente son cargadas, muy cargadas emocionalmente, muchas veces los médicos dicen como, uff, no, yo no sé tú cómo haces. O sea, para mí esas tardes son como un parque de diversiones. Y justo esta semana se lo decía a alguien, es el momento en el que yo me expando. Y cuando yo trabajaba como médica de dolor, que fue en el momento en el que decidí estudiar medicina integrativa, yo veía mucho eso, como que venían los pacientes a, entre comillas, descargar algo, y el médico siempre como que se protege, como que es como, "Uf, no, yo no soy capaz con eso". Pero siento que antes entre uno más como que se abra y se hace recipiente sin tener miedo, porque yo creo que es eso, o sea, es miedo a yo tener que lidiar con eso que esa persona está lidiando, pero no, o sea, si tú no recibes, o sea, si tú no tienes miedo a recibir eso, pues yo creo que eso no te va a afectar, antes vas a ayudarlo a transformar. Sí, yo haría ahí dos observaciones. La primera, de acuerdo completamente con ustedes, o sea, no hay que tener miedo a eso que también está escrito y es importante, que es la transferencia, como que yo sienta que estoy perdiendo la objetividad en la información que estoy dando, las recomendaciones, porque me involucré tanto con el paciente que ya tengo un vínculo emocional tan fuerte Y me que, nublo. que me nubla para tomar una decisión, no hasta ese punto. Pero como eso puede ocurrir, lo que han decidido muchos colegas, y yo en algún momento también, es tomar mucha distancia. Pero cuando uno entiende los efectos de la cercanía, se da cuenta que el trabajo no es en tomar distancia, sino en, a pesar de estar cerca, no quemarse. Y yo creo que esa parte es muy importante. Y otra que quería mencionar es que siempre hemos hablado mucho de la empatía con el paciente, pero también los que estén viendo este episodio, que además de pacientes, de médicos, también sean pacientes, o los que son solo pacientes y no son médicos y lo estén escuchando, sepan que hay que entender también al que está al otro lado, al médico. Yo sí creo, como les decía, para mí la definición de la crisis de la salud en este momento es tiempo. No hay tiempo. Entonces, yo viví ese fenómeno y decidí no volver a trabajar en esas condiciones me ponían pacientes cada 10 minutos, de 7 de la mañana a 12 del día, 20 minutos de almuerzo, y después de 12:20 a 6 de la tarde cada 10 minutos. Y eso es una medicina muy frustrante porque usted saluda y ya se le fue media consulta. Entonces la gente toma la opción de no mirar al paciente y escribir. Hay un tema también de que toda la información tiene que ser consignada por una trazabilidad. Y algo muy triste, y es que es más importante lo que se escribe que lo que se dice. Usted puede ver una nota de una línea de una consulta médica, y si la consulta es valorada por lo que dice ahí, uy, no, qué tristeza de consulta. Y de pronto fue mejor que otra que tiene 30 líneas y no le dijo nada al paciente y ni lo miró. Entonces yo creo que sí, algo que hay que decir es que, como un mensaje de empatía a los colegas de nosotros, yo veo complejo, y tiene que ser algo sistemático, eh, de cómo tenemos que trabajar desde la educación médica y desde cómo funciona el sistema, para que haya un poquito más de posibilidad de que alguien pueda tener tiempo para escuchar, para explicar, para tocar, ¿cierto? Yo a veces pensaba, por ejemplo, una de las ideas sería que el médico se enfoque en lo que realmente es importante, no solamente escribir, ¿cierto? Pero sí quería decir eso, como que no solamente el paciente es importante, sino que esto es un binomio médico-paciente, y a mí sí me da mucho pesar a veces de que Sí. hay muchos colegas que definitivamente les queda muy difícil, pues no tienen el tiempo. Sí, la empatía debe ser bidireccional, porque la relación médico-paciente es bidireccional. Bueno, yo creo que esto hace parte del cambio y tenemos que seguir adelante. Pues somos una pequeña semillita que estamos cambiando el mundo y tenemos que esparcirla más, definitivamente. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? Sí, un último mensaje de cierre que quería decir es que una de las frases que más me ha conmovido a mí es una frase de Terencio, que tenía relación como con la graficomedia en la época romana, y que es muy famosa, pero yo hasta hace poco sabía que era de él. Es: nada de lo humano me es ajeno.
Y eso tiene muchas interpretaciones, pero una de las que yo le he dado y que me ha ayudado mucho es esa persona que tengo al frente, sea, así no sea un paciente, sino alguien que me está preguntando algo, está pasando por algo por lo cual yo solo por la condición de ser humano también podría pasar. Y yo puedo ser tan malo como el ser humano me lo permita y tan bueno como el ser humano me lo permita. O sea que alguien que comete un error es una condición humana que yo también podría estar propensa a. Y para los colegas que están como en ese proceso de mejorar en la empatía y esa parte del ser, conocerse a sí mismo, por ejemplo, yo sé que la dosis mía de consulta para hacerlo muy bien son 6 horas. Yo me di cuenta que yo trabajaba hasta 12 horas seguidas y después de la hora 7 yo ya bajaba la calidad, pero pues drásticamente. Entonces yo tuve que puede que alguien no, puede que alguien tenga la capacidad de hacerlo bien 12 horas seguidas, yo no. Entonces conocerse a sí mismo y saber cuáles son las condiciones que uno necesita para ser empático, y por eso se conecta con la frase de nada de lo humano me es ajeno. Yo también me canso, yo también puedo tener un burnout, que es un problema también muy grave en este momento en los médicos o las médicas, y reconocerse como humano es importante para estar pues al mismo nivel de conversación. Claro, uno primero se tiene que conocer, conectar con uno mismo y de ahí es que uno expande lo mejor de uno. Si uno no se ve a sí mismo, no tiene de dónde dar. Entonces es muy importante. Bueno, Juan, gracias por este espacio, Juan, por estar aquí. gracias a Una usted. conversación muy Sí. chévere. Sí, Muchas gracias. Bueno, los esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada día es una oportunidad para escucharte, cuidarte y encontrar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando cómo podemos tener el prototipo de una mejor vida.